Hola, buenas tardes. Esta es probablemente la última clase que tengamos en este cuatrimestre de Derecho Privado con todas estas dificultades que hemos tenido que enfrentar, estudiantes, docentes y todos los argentinos. Y quiero referirme a las sucesiones y en particular a la porción legítima de los herederos forzosos o legitimarios. Es decir, al derecho que les asiste a los hijos, a los padres y al cónyuge de una persona que fallece a tomar una porción de esos bienes que nunca puede ser inferior a lo que dispone el Código Civil. Como ven, en consecuencia, acá hay una clara impronta del orden público que venimos charlando, que en ese equilibrio está de este lado la autonomía de la voluntad y de este el orden público, donde fija claramente de qué puede disponer aquella persona antes de fallecer y qué no puede disponer de sus propios bienes porque se encuentran o afectarían lo que el derecho llama la porción legítima de los legitimarios, como dice el nuevo código a partir del artículo 2444, o como decía el viejo código de Vélez, los herederos forzosos. Hijos, padres, cónyuge y hermanos, que es lo que jurídicamente se dice descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales. Y acá el orden público, ese conjunto de principios políticos, sociales, culturales, morales, que rigen en una sociedad determinada, en un momento determinado, era claro en la preponderancia que tenía cuidar el patrimonio que había generado una persona, cuidar que en su mayor parte fuera a sus descendientes. En casi todos los países donde tienen el derecho codificado, había un orden público similar en el que era poco y nada lo que podía disponer aquel que había generado los bienes. Con el correr de los años, este orden público, que como decimos que rige en un momento determinado, a una sociedad determinada, puede ir variando. La sociedad empezó a entender que aquellos que generaban un patrimonio con su esfuerzo, con su trabajo, y además habían criado a sus hijos, tenían el apoyo de su mujer. Hablo del hombre porque hace 40, 50 años, cuando regían estas normas tan precisas y tan limitativas para la facultad de disposición de aquel que había generado el patrimonio, en general era el hombre. Hoy ya estamos, hombre y mujer, bastante igualados en los esfuerzos, en las distintas actividades laborales que desarrollamos, así que podía pasar esto tanto al hombre como a la mujer. Y entonces empieza a percibir que se debe ampliar el campo de la disponibilidad que tiene que tener aquella persona que generó un patrimonio antes de irse de este mundo. ¿Cómo puede hacer para disponerlo? Si quisiera beneficiar a alguien que en algún momento le ayudó, un amigo, un pariente, una institución pública o privada, un hospital público, un hospital privado, el colegio donde se formó, la universidad, donde adquirió conocimientos que le permitieron luego generar un patrimonio. Y la doctrina, que es la opinión de aquellos que estudian el derecho, la opinión de los profesores, que se expresa mediante ponencias o libros que se escriben y se presentan en congresos, empezó a sostener que lo más importante era la formación que se le daba a los hijos y el trato que tenían
con su padre y su madre y su madre y su marido entre sí. Que la parte patrimonial podría haber o podría ser razonable ampliar la disponibilidad. Y entonces, este nuevo código hace un cambio interesante e importante en dos aspectos. Siempre viendo o percibiendo nosotros la confrontación que les planteo entre la autonomía de la voluntad y el orden público y cómo la autonomía de la voluntad va haciendo retrotraer algunos criterios que en un momento determinado fueron muy rígidos y que restringían la autonomía de la voluntad, empieza nuevamente a empujar, y así como les expliqué en el tema del matrimonio, acá también en el tema de las sucesiones, comienza a inclinar la balanza a su favor y hacer retroceder al orden público. En un primer lugar, en esto que estamos charlando, en la porción legítima de los herederos forzosos. Este nuevo código les reduce la protección. En el Código de Vélez, las 4/5 partes de un patrimonio que había hecho una persona no las podía disponer. Es decir, solo podía disponer el 20% de esos bienes, respecto de los hijos. En el nuevo código no puede disponer de 2/3. Quiere decir que 1/3 sí lo puede disponer. Pasamos entonces que ya puede disponer del 20% al 33% de los bienes generados. Siempre hablo teniendo hijos legítimos, herederos descendientes. Cuando digo legítimos me refiero a todos porque ya no hay diferencia entre ilegítimos o matrimoniales o extramatrimoniales, todas distinciones que fueron dejándose de lado porque en realidad eran criterios discriminatorios que el derecho fue superando. Entonces, los 4/5 que tenía como protección los herederos en el Código de Vélez, en este código se reducen a 2/3. Es decir, si antes solo podía disponer del 20%, hoy la persona puede disponer del 33% de su patrimonio teniendo hijos y más si no los tiene. Es decir, si no hay descendientes, si no hay ascendientes, si está, por ejemplo, solo el cónyuge, lo normal es que no hubiera ascendientes, que solo hubiera descendientes y cónyuge. No habiendo descendientes ni ascendientes, en el código anterior podía disponer solo de 1/3, porque 2/3 también eran una porción legítima de los ascendientes y del cónyuge. En este nuevo código puede disponer del 50%. Vemos entonces cómo la autonomía de la voluntad, ¿esto qué significa? Que la autonomía de la voluntad recupera terreno. Que hoy se entiende que aquel que tuvo la capacidad, generalmente es el buen hombre de negocios que venimos charlando, el emprendedor, el empresario que genera un patrimonio, puede, si lo desea, disponer sin tanta restricción o limitación que le imponía el derecho sucesorio en épocas anteriores. Hoy puede disponer entonces, si tiene hijos, de 1/3 y si no tiene hijos, del 50%. Esto es un tema no menor, porque es pasar de los ojos de los hijos a la del generador de ese patrimonio. Y por otro lado, entender que lo importante de la familia es la formación que se le da a los hijos, la educación, la alimentación, el techo con que se lo protege. Y luego, con hijos ya criados, la idea es que pueda disponer de una parte importante, y en algunos otros países se pretende que directamente pueda disponer por lo menos del 50% de su patrimonio. Esta idea, ¿por qué se las planteo? Se las planteo porque es otra forma en que la autonomía de la voluntad hace retroceder al orden público. Hoy una persona puede disponer del 33% de su patrimonio.
¿A quién? A quien quiera, como les dije antes, a quien él entienda que corresponde beneficiarlo. Porque siempre se parte del principio de la buena fe. No es que lo va a hacer porque quiere beneficiar a alguien que no se me lo merece en perjuicio de los hijos, no. Participando siempre del principio de la buena fe. Y del derecho que le asiste a aquel que generó un patrimonio a poder disponer de una porción importante de él. 33%, igual casi el 70% queda en favor de los hijos o el 50% en favor de los ascendientes o del cónyuge. ¿Y esto qué viene atado? Viene atado también a que en la clase anterior, cuando charlábamos del matrimonio y de ese concepto tan finito que les he recalcado, en el que este nuevo código reconoce lo que es la disolución de la sociedad conyugal, no solo al momento de retrotraerse a la fecha de la sentencia del inicio del juicio de divorcio, sino también al momento que se encontraban separados de hecho sin voluntad de unirse. Que recuerden que en algún momento hasta la justicia, mediante su jurisprudencia, consideró que eso era una injuria grave. Hoy no solo no es una injuria grave, sino que, como ya les dije, la sociedad conyugal se disuelve o se retrotrae a la fecha en que las partes están separadas de hecho sin voluntad de unirse porque una de esas partes decidió y manifestó, por ejemplo, en el poder al abogado, que fulano de tal, DNI tal, situación, estado civil, separado de hecho sin voluntad de unirme. A partir de ese momento, que se podía acreditar con ese instrumento público, que había manifestado claramente que se encontraba separado de hecho sin voluntad de unirse, la sociedad conyugal se retrotraía a esa fecha y a partir de ahí no tenía que coparticipar con quien ya no quería formar parte de una sociedad los bienes que ingresaran. Y acá, cuando llegamos al nuevo código, vemos que en el 2437 claramente establece en las sucesiones que el caso de divorcio, que era razonable, aquella persona que se encuentra divorciada, si su ex marido fallece, no tiene vocación hereditaria, porque se encuentra divorciada. Y también agrega que si se encuentra, aunque no exista sentencia de hecho, separada de hecho sin voluntad de unirse y lo puede acreditar, también esa persona pierde la vocación hereditaria. Esto es muy importante porque es reconocer otra vez la autonomía de la voluntad y que una persona decida: yo no quiero seguir integrando la sociedad con esta persona, y si estoy separado de hecho sin voluntad de unirme y me toca fallecer, no quiero que aquella persona de la que me encontraba separado de hecho sin voluntad de unirme tenga vocación hereditaria y venga a percibir una porción de los bienes. Eso le va a corresponder a los hijos si uno tiene o a los ascendientes, pero esa persona pierde su derecho. Fíjense qué importante es este artículo, que en sintonía con lo que hablábamos del divorcio justifica lo que antes era considerado una injuria grave y hoy es un derecho que una persona tiene de decir que se encuentra separado de hecho sin voluntad de unirse de otra persona. Entonces no hay sociedad conyugal y si falleciera no hay vocación hereditaria y el derecho no la protege y no tiene derecho a los bienes que pueda dejar esa persona. Eso es muy importante en el mundo del derecho privado, es un reconocimiento a la libertad, a aflojar un poco el forceps del orden público, tanto en materia matrimonial como en materia sucesoria. En algún otro vídeo voy a continuar charlando sobre este tema.